Buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra tutoría. Hoy noche nos toca avanzar con Platón. Para ello, les mandé a leer el capítulo 2, si no estoy mal, de la primera parte del libro El ente y su ser de Lorenzo Peña. Y entonces vamos a exponer las ideas principales de ese capítulo. Bien. A ver, en primer lugar, tenemos que recordar que la vasta obra de Platón se puede dividir en varios periodos. Hay una evolución del pensamiento, un periodo de juventud, otro de madurez y finalmente de la vejez. El primer periodo está quizás muy influenciado por Sócrates y posiblemente no hay ahí un pensamiento original, en el sentido de, por ejemplo, la teoría de las formas, que ya aparece en el periodo medio, sobre todo en la República, el Fedón. Y ya en su vejez, todavía sigue evolucionando su pensamiento y nos referiremos a dos de sus diálogos, el Parménides y el Sofista, básicamente. Bien, ahora, entonces, veamos la primera ontología platónica de su periodo medio, tal como está plasmada principalmente en el Fedón y la República y otros diálogos menores. Bien, entonces, veamos primero ontología. A ver, les recuerdo que ustedes tienen en el e-virtual un par de hojitas que tengo en mis manos, en donde están los textos que sirven para apoyar la interpretación que está presentando Lorenzo Peña. Bien, nuevamente nos topamos con un pequeño problema, que es la cuestión de la traducción. Bien. Pero bueno, no vamos a ver, a hacer, a complicarnos con esta cuestión de que Platón se expresó en una lengua, el griego antiguo, el griego prehelenístico, el clásico, y por supuesto es diferente que el griego moderno, incluso que el griego de un siglo antes o el griego en el que escribió Aristóteles. La lengua es un fenómeno cambiante, histórico, dinámico. Y en ciertos pasajes, no siempre las interpretaciones son fieles al original. Bueno, a ver, en algunos casos, por ejemplo, en algunos pasajes de la República, he tenido que revisar y he revisado el original en griego para poder corregir cualquier inexactitud de unas traducciones. Y por supuesto también he comparado en algunos pasajes con una traducción inglesa. Ustedes en esta hojita tienen al comienzo
las referencias bibliográficas que han servido de base para esta selección de pasajes. Bien, entonces veamos 5 puntos que Platón mantuvo en su primera ontología. A ver, en primer lugar, Platón afirma grados de existencia. A ver, grados de ser o de existencia. ¿Sí? Bien, para ello tenemos un par de pasajes de la República en la página 585 y letras C y D. Ahí podemos nosotros leer textualmente que Platón está comparando dos géneros de cosas. Por una parte, la bebida, el trigo, el alimento, y por otra parte, la opinión verdadera, la ciencia, la inteligencia o la virtud. Y dice que las segundas tienen mayor participación en la existencia y que, por lo tanto, son más reales. ¿Sí? Esto también se aplica a la igualdad, a la inmortalidad. ¿Sí? Bien. Y viceversa, las cosas referentes al cuerpo participan en menor grado de la realidad que las concernientes al cuidado del alma. ¿Sí? Entonces, esta es una primera tesis defendida por por Platón en su primera ontología. Se habla de un grado mayor o menor de participación en la existencia. Bien, ahora, desde un pensamiento aristotélico, esto es ininteligible, no se comprende, y entonces el problema sería cómo, cómo tomar estos dos pasajes que acabo de mencionar sin que acarree el reconocimiento de esta gradualidad en la existencia. Cuando hablamos de participación, estamos hablando de el más y el menos. ¿Sí? ¿Sí? Y por lo tanto, no se trata simplemente de o todo o nada, como quiere Parménides y tras él Aristóteles, aunque a decir verdad, hay muchísimos pasajes en la obra de Aristóteles que nos indican claramente que en alguna medida, por más que sea pequeña, Aristóteles conservó ciertas ideas del pensamiento de su maestro con respecto a los grados de existencia. Pero bueno, no quiero mezclar aquí Platón y Aristóteles, dejemos a Aristóteles para la próxima tutoría. Bien, avancemos. No quiero entrar en mucho detalle. El contenido de este capítulo es
un poco extenso, de modo que no me va a permitir detenerme con la suficiente profundidad como hubiera querido. Bien, entonces, resumiendo, Platón literalmente utiliza expresiones que, tomadas al pie de la letra, nos dicen que la existencia es participada en menor o mayor grado dependiendo de qué tipo de objetos participen de ella. Ahora, la segunda tesis de esta primera ontología es que las formas subsistentes son absolutamente sí mismas. A ver, eh, estoy utilizando la palabra forma en lugar de idea, que también está en el original griego, para evitar cualquier malentendido con respecto a estas entidades. Estoy hablando o me estoy refiriendo a, por ejemplo, el bien en sí, la belleza en sí, la justicia escritas con mayúscula. Platón cree en este periodo medio, ya cuando se aparta de su periodo de juventud, que tienen que existir ciertas naturalezas que sean compartidas por varios particulares. ¿Sí? Todas las cosas bellas tienen que compartir la belleza para hacer cosas bellas. ¿Sí? Es decir, la belleza es lo que hace que las cosas sean bellas y a través de esa participación les hace existir. ¿Sí? Bien. Esas formas, por ejemplo, el bien, la justicia, la belleza y otras más, son sí mismas de modo total. Eso significa que la justicia es justa, la bondad es buena, la belleza es bella, pero de un modo absoluto y total. Es decir, una forma no participa de sí misma, sino que se ejemplifica a sí misma. Cuando hablamos de participación, ¿sí? esta, esta palabra tiene una doble raíz latina que significa tomar, del verbo capio, y pars partis, una parte. Tomar una parte, eso es participar. ¿Sí? De modo que los particulares, los seres materiales, movedizos, empíricos, cambiantes de nuestro mundo, simplemente participan en las formas. ¿Sí? Pero eso no sucede, esa relación de participación no se da entre una forma y sí misma, porque en ese caso entonces una forma solo hasta cierto punto sería sí misma. Habría una gradualidad y por lo tanto eso introduciría una contradicción, que la forma, por ejemplo, de belleza, al, si es que simplemente participara de la belleza, eso significaría que no es totalmente bella y por lo tanto en alguna medida es fea. Pero esa tesis es la que está excluida aquí en esta tesis número 2. Las formas son totalmente sí mismas, se ejemplifican a sí mismas de un modo pleno, total, absoluto, al 100%.
Bien. La expresión más clara la tenemos en el Simposium 211 A, ¿sí? Y dice que lo bello en sí existe siempre, no es bello por un lado y feo por el otro, ni tampoco unas veces bello y otras no, ni bello en un respecto y feo en el otro, ni aquí bello y allí feo, de tal modo que sea para unos bello y para otros feo. ¿Sí? La, la contradicción está excluida de las formas en el periodo intermedio. ¿Sí? Entonces, cada forma es lo que es de modo total y puro. ¿Sí? Bien. Bueno, voy a evitar poner la referencia que ustedes la tienen resumidamente en esta hojita que estoy empleando. Pasemos al punto 3. Los entes sensibles son contradictorios. Bien. A ver, aquí hay varias obras en las que Platón está manifestando esta contradictoriedad que tienen las entidades materiales, empíricas, cambiantes, que habitan en nuestro mundo. Las formas están en otro mundo, un mundo al cual podemos nosotros acceder por la inteligencia. El alma, antes de encarnarse en un cuerpo, ha estado frente a esas formas, viéndolas de un modo inmediato, por supuesto, con los ojos del alma. Y ese conocimiento, al momento de encarnarse, queda un poco olvidado y hay que recordar. Bien, entonces, por una parte están las formas subsistentes, es decir, eso significa que existen por sí mismas. La belleza no necesita de la existencia de cosas bellas para ser lo que es. Pero al revés no. Las cosas bellas requieren, exigen la existencia de la belleza para ser lo que son. Ahora, dejemos de lado las formas y concentrémonos en los objetos de nuestro mundo terrenal, material. Un pasaje en el cual claramente se habla de la contradicción en estos entes sensibles es en el libro quinto de la República, al final del mismo, en donde se hace la distinción entre doxa y episteme. La ciencia se refiere a las formas, que son incambiables y totalmente existentes. ¿Sí? A ver, fíjense, quisiera aquí indicar algo más, eh, porque las formas se autoejemplifican, son sí mismas de un modo total, absoluto, al 100%, de un modo puro. Eso les hace ser a ellas totalmente existentes. ¿Sí? Y puesto que la justicia es 100% justa, ella es lo que es al 100%, eso le otorga un grado de existencia total. ¿Sí? Porque es sí misma
de un modo total, su grado de existencia también es total. En cambio, los entes sensibles, y puede ser porque sean, entre otras cosas, temporales, entonces cambian, envejecen y, por lo tanto, dejan de ser lo que son. Son y no son. ¿Sí? Con respecto a esos entes, no cabe un conocimiento y luego la academia posterior, los discípulos de Platón se volvieron escépticos con respecto al mundo de los sentidos y reservaron el conocimiento, o si quieren ustedes la ciencia, solamente para esas entidades intelectuales, las formas que habitan en otro mundo. Sí, con respecto a lo que es y no es, no se podría tener conocimiento. Eso está en la República 477 y 478. ¿Sí? Los entes sensibles estarían a medio camino entre, por un lado, las formas autosubsistentes y lo que, por el otro extremo, es el no ser. ¿Sí? Y entonces resulta que esas entidades materiales, sensibles, son y no son. ¿Sí? Existen y no existen. ¿Sí? Bien. El, en la República, Platón se pregunta, ¿dónde pondríamos a los objetos de la opinión? Y él cree que deberíamos poner a esas entidades como intermedio entre lo puramente existente y lo que de ninguna manera existe. Por lo tanto, ocupan una situación intermedia. ¿Sí? Se opina sobre lo que existe y lo que no existe. ¿Sí? Existe y no existe. ¿Sí? Bien. De este modo, pasemos a la página 479 de la República, en donde se habla que hay cosas grandes y pequeñas, ligeras y pesadas. ¿Sí? ¿Sí? Estamos en algo que es la mezcla. ¿Sí? Entonces, acá pongo una diferencia entre las formas y los entes sensibles. Las formas son puras. ¿Sí? ¿Sí? La justicia es justa, la bondad es buena, la belleza es bella. En cambio, en los entes movedizos, cambiantes, materiales, se da la contradicción y por lo tanto la mezcla. Entonces, lo que es justo también es injusto, lo que es bello es feo. ¿Sí? Bien. Ahora, otro ejemplo lo tenemos en el simposium, en el que se habla acerca de el amor, ¿sí? Que está concebido míticamente como un personaje cuyo padre es Poros, la riqueza, y su madre es Penia, la pobreza. Y, por lo tanto, de acuerdo a los atributos de sus padres, adquiere una naturaleza contradictoria. ¿Sí? No me voy a detener en eso, creo que es comprensible y no hace falta mayor explicación. ¿Sí? Se habla de que el amor es sabio e ignorante, mortal e inmortal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora,
En el Hippias Mayor también tenemos otro ejemplo de que tiene que ver con la comparación. ¿Sí? Dice, y aquí hace una referencia a Heráclito. Dice, el más bello de los monos es feo comparado con la especie humana. Y la marmita más bella, marmita es una vasija que tiene en sus paredes unas bellas pinturas. La marmita más bella es fea comparada con la estirpe de las vírgenes. ¿Sí? Y la estirpe de las vírgenes comparada con la de los dioses no se halla en el mismo caso que las marmitas comparadas con las vírgenes. ¿Sí? Bueno, entonces, eh, fíjense, a ver, a ver, cómo aquí el Platón está haciendo un razonamiento que incluye una atribución relativa a cierto punto de vista, pero luego inmediatamente se prescinde de esa relativización y se queda con una predicación absoluta. Bueno, este último ejemplo nos acerca ya al cuarto punto. A ver, de paso, simplemente menciono que estas contradicciones a las que se refiere, o entes contradictorios a los que se refiere Platón en varias de sus obras, plantea un problema de si deberían esos pasajes tomarse al pie de la letra o no. El problema lo es agudo si nosotros nos acercamos a la lectura de estos pasajes con la lógica clásica, que está rechazando la contradicción como absurda, ilógica, sin sentido. No me voy a detener en ese problema. El día de ayer hice algunos comentarios al respecto. Simplemente tengamos presente que ese problema no se genera si nosotros manejamos o tenemos como un supuesto o una presuposición, una lógica paraconsistente que tolera la contradicción. Entonces, no es lo mismo la comprensión de un texto si es que tenemos la lógica clásica o una lógica no clásica. ¿Sí? No estoy relativizando el problema, sino que les estoy diciendo que si estamos nosotros armados con una lógica multivalente y a la vez paraconsistente, entonces se nos pueden aclarar y nosotros podemos entender al pie de la letra, literalmente, muchísimos pasajes que son inentendibles, ininteligibles desde una óptica basada en la lógica clásica, bivalente, que rechaza la contradicción y los grados de verdad, y por lo tanto, dentro de esa perspectiva, no hay cómo entender la cuestión de los grados de existencia o la contradicción. ¿Sí? Bien, ahora veamos la cuarta tesis, la regla de cercenamiento. Bien, un ejemplo lo tenemos en Alcibiades, que dice que el zapatero es hábil para la confección de calzado. ¿Sí? Digamos, es bueno eh, para el calzado, pero Z no es bueno
para la confección de vestidos. ¿Ya? Tenemos aquí dos afirmaciones, pero dos atribuciones. Estoy, por un lado, atribuyendo la bondad al zapatero, la habilidad, y por otra parte estoy negando esa misma propiedad con respecto al mismo sujeto, el zapatero. Pero la habilidad, esa capacidad, esa competencia de hacer buenos zapatos, es con respecto precisamente a la confección de calzado. En cambio, no tiene esa habilidad para hacer buenos vestidos. Un zapatero no es un sastre, ¿sí? Entonces, en primer lugar, se sientan estas dos premisas y cada una de estas afirmaciones, bueno, de estas atribuciones, tanto la afirmativa como la negativa, están relativizadas a un determinado aspecto. Pero a partir de ahí, lo que hace Platón y también lo que explícitamente hizo Heráclito, pero que lastimosamente no tuvimos tiempo de verlo el día de ayer, es cercenar estos complementos circunstanciales que en realidad no son necesarios, imprescindibles para la verdad de esta atribución, y por lo tanto se queda con que el zapatero es y no es bueno, punto. ¿Sí? Independientemente de si es para el calzado o para el vestido. ¿Por qué se puede afirmar que es bueno o que no es bueno? Porque el hecho de que el zapatero tenga o no esa propiedad de ser bueno, no está dependiendo de que sea bueno para algo, es decir, para hacer zapatos o para hacer vestidos, sino simplemente de la relación de participar en la habilidad. ¿Sí? ¿Por qué el zapatero es bueno para el calzado? Porque participa de la bondad. ¿Sí? Entonces es simplemente esa relación con una forma lo que justifica, lo que explica y posibilita el hecho de que el zapatero tenga una determinada propiedad, como la de ser bueno o no bueno. ¿Sí? Entonces, esta es la regla de cercenamiento y que está aquí ejemplificada en el Alcibiades 125b. Otro ejemplo similar lo tenemos en el Fedón 102, B y C. Ahí se habla de tres personajes, Fedón, Simias y Sócrates. A ver, sí, aquí tengo yo mis tres dedos y pensemos en que el más pequeño es Sócrates, el más alto es Fedón y Simias se encuentra en la mitad. Simias es menos alto que Fedón, por lo tanto no es alto. Simias, en comparación con Sócrates, es alto o es más alto, por lo tanto es alto. Y de ahí Sócrates, Platón concluye que Simias es y no es alto. Nuevamente tenemos lo siguiente, ¿sí? Que un objeto X es F o es phi con respecto a un parámetro Y. En cambio, X no es phi, ¿sí? Con respecto a un aspecto Z. ¿Ya? En este caso está hablando de comparación. ¿Sí? El dedo anular, en comparación con el dedo medio, es menos alto, por lo tanto, no es alto. En cambio, en comparación
con el dedo meñique, el dedo anular es más alto, por lo tanto es alto. ¿Sí? Y lo que hace en la conclusión Platón es eliminar esta relatividad y se queda con simplemente las atribuciones absolutas, de lo cual resulta que X es y no es phi. ¿Ya? Bien. La razón es la misma. ¿Sí? No es que el dedo intermedio sea alto porque es más alto que el meñique. O al revés, que el dedo anular sea pequeño porque es más pequeño o menos alto que el dedo medio. O sea, la relatividad no es el fundamento de la posesión de una propiedad. ¿Sí? Lo que explica la posesión es simplemente su relación de participación con una forma. No el hecho de que nos estemos refiriendo a una tercera entidad, que sería o el meñique o el dedo medio, sino simplemente que participa de la altura o de la pequeñez. En realidad, participa de ambas. Esa es la conclusión. Bien, ¿cómo se llega a esa conclusión? Eliminando estos complementos circunstanciales. Eso ya lo hizo Heráclito y va a ser lo opuesto. ¿Por dónde caminará Aristóteles? Pasemos al quinto punto que mantiene Platón en esta ontología del periodo de su periodo medio, el rechazo del maximalismo. El, el maximalismo consiste en decir que si un objeto posee una propiedad, entonces la posee al 100%. ¿Sí? Si un libro es interesante, entonces es sumamente interesante, 100% interesante. Si es que una persona es rica, entonces él es totalmente rica. Si un caballo está sano, entonces está 100% sano, etcétera, etcétera. Pero eso no acepta Platón. Eh, Explícitamente en el Fedón 74D nos habla de que dos hojas o dos hierbas, por más que parezcan iguales, no son iguales como la igualdad en sí. ¿Sí? Entonces, nos está diciendo que por más que una entidad participe de una forma, esa participación va a ser parcial, limitada, solo hasta cierto punto. Eh, de modo que una participación no implica en ningún caso una perfección. Eh, Ejemplificar de modo pleno y cabal aquella forma de la que participa. ¿Sí? Bien. Y bien. Entonces, con estos 5 puntos, termino la primera ontología platónica e inmediatamente paso a su periodo de la vejez. No sé si tienen alguna pregunta en esta, eh, hasta aquí. Mm, ¿no? Bien, entonces voy a tomar una foto y les mando al grupo. Bien, queridos estudiantes, pasemos ahora a ver el Parménides. Para ello, voy a
leerles un pasaje de el Parménides, que es un diálogo platónico que lo escribió en su vejez, y me voy a referir a la página 162, a ver, A y B, letras A y B. ¿Sí? A ver, les voy a compartir la pantalla. Y en primer lugar, a ver, tengo aquí permítanme, quiero agrandar un poquito, ya, para que se vea mejor. A ver, voy a dar lectura, en primer lugar, de corrido de todo este pasaje, y luego voy explicando paso por paso las inferencias que están aquí en estas 10 líneas, o un poquito más. Así pues, parece que lo uno es inexistente. Consecuentemente, si no es existente, debe tener el hecho de ser inexistente para asegurar su inexistencia. De la misma manera que lo existente debe tener el hecho de no ser inexistente para que le sea posible existir. Lo existente debe tener el ser implicado en ser existente y el no ser implicado en no ser inexistente, si va en absoluto a tener existencia. Y lo inexistente, si va en absoluto a tener inexistencia, debe tener el no ser implicado en no ser existente y el ser implicado, en ser inexistente. Así, ya que lo existente tiene no ser y lo inexistente tiene ser, lo uno también, puesto que no existe, debe tener ser para ser inexistente. Así pues, parece que lo uno tiene ser si es inexistente y también tiene no ser, ya que no es existente. Bien. Si es que ustedes tienen a la mano este pequeño pasaje, les pido que lo hagan porque no voy por la cuestión de tiempo, al momento de hacer un esquema de todas las inferencias que se hallan en estas pocas líneas, no quisiera volver cada rato a este pasaje y decirles exactamente en dónde está la premisa, la conclusión, porque eso nos llevaría más allá del límite asignado a esta tutoría. Entonces, resumiendo, voy a poner aquí, a ver, dos partes. A la izquierda voy a sacar consecuencias con respecto a lo que no existe y a mano derecha con respecto a lo que existe. ¿Sí? Bien. Y vamos a llegar a conclusiones contradictorias que se dan tanto con respecto a lo uno y con respecto a lo otro. Y notemos que aquí hay una evolución. Acabamos de ver que
la concepción de Platón de su periodo medio excluye la contradicción en el mundo de las formas. Eso fue modificado en su vejez y es lo que vamos a explicitar aquí en este diálogo El Parménides. ¿Sí? A ver, en primer lugar, a ver, este, a ver, eh, voy a tomar una captura de pantalla de este texto y fíjense que está aquí con la numeración de las premisas y las conclusiones o subconclusiones. Entonces, las numeraciones que voy a poner aquí se refieren a esos números que están entre corchetes que me he permitido introducir en el párrafo que acabamos de leer. A ver, primera premisa. Lo uno es inexistente. A ver. A ver, primero justifico por qué lo uno es inexistente. ¿Sí? Platón cree que lo uno es uno y por lo que acabamos de ver en la primera ontología, eso significa que lo uno es totalmente uno, es totalmente sí mismo, como lo que sucede con el resto de formas. Cada una de ellas se autoejemplifica de manera pura y perfecta, de modo cabal, de modo que lo uno es totalmente uno. Pero si es que es uno, entonces tiene ser. Si es que tiene ser, existe y por lo tanto, y sabemos que el ser no es ser o existir, no es lo mismo que ser uno. De modo que si es que son dos cosas, ser uno y existir, y lo uno es tanto uno como existente, entonces en lo uno se daría una dualidad, de que por una parte es uno, es lo que es, y por otra parte es existente. De modo que existe y es uno, entonces no es uno. Y si no es uno, no es lo que es, y por lo tanto, simplemente no es. ¿Sí? Bueno, ese género de consideraciones le lleva a Platón a concluir que lo uno, aquí estoy poniendo en general, lo uno es inexistente. ¿Sí? Bien. Ahora, simplemente por conversión, ¿sí? Podemos nosotros decir, aquí llegamos, eh, si es inexistente, entonces voy a hacer aquí dos cambios. El X no es, ¿sí? Paso de la afirmación a la negación y en el atributo suprimo el in y le pongo el opuesto. ¿Sí? No es existente. ¿Sí? Esto en la lógica se llama conversión, que es una especie como de doble negación. ¿Sí? Aquí tengo una afirmación y aquí tengo dos. A ver, he hecho dos cambios. De la afirmación paso a la negación y el atributo le cambio por su opuesto.
¿Sí? Si es que es inexistente, entonces no es existente. Bien. Ahora, veamos acá. Si es que es inexistente, recuerden, los tres puntitos significa por lo tanto, tiene ser, ¿sí? ¿Tiene qué tipo de ser? El ser inexistente. Y, nuevamente, aquí por la regla de cercenamiento, si es que participa del ser de algún modo, entonces simplemente tiene ser. Por lo tanto, estoy aquí cercenando este complemento y me quedo con que tiene ser. Ahora, a ver, esto es el 3. Aquí tenemos el 11. Esto era el número 2. A ver. Ahora, veamos acá. No es existente. Entonces, tenemos el número 10. ¿Sí? Tiene no ser. ¿Qué tipo de no ser? Existente. ¿Sí? Si es que no es algo, entonces tiene no ser ese algo. Y de ahí concluimos nuevamente por cercenamiento. Si es que una entidad en general está con esta relación de no participar de una cierta forma, entonces tiene esa relación de no ser. ¿Sí? Y esto lo afirma en el número 9 y finalmente, simplemente juntando tiene ser y tiene no ser, entonces eso es simplemente por una conjunción lo que se afirma en la línea 12, en la afirmación 12. Bien, ahora veamos algo semejante sucede acá con lo existente. A ver, en el número 4 se afirma que X es existente. ¿Sí? Obviamente es lo contrario de lo que estábamos viendo anteriormente. Ahora, ¿qué pasa si es que es existente? ¿Sí? Nuevamente, por conversión, ¿sí? El X, y aquí negamos la cópula, entonces no es, y el atributo le cambiamos por su opuesto, no es inexistente. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense cómo una afirmación equivale a dos negaciones. ¿Sí? Ahí está, es simplemente una especie de conversión. ¿Sí? Ahora, avancemos. Bueno, esto realmente no, esta afirmación no está, pero es simplemente el equivalente de otra premisa que está explícita con respecto a lo inexistente. Voy a poner entre corchetes, ¿sí? Pero está usando implícitamente esta premisa para sacar la siguiente conclusión, que es, si es que no es
inexistente, entonces X tiene no ser, ¿sí? Si es que no es algo, entonces tiene un tipo de no ser, ¿sí? ¿Qué cosa? No ser qué? Inexistente, ¿sí? Y nuevamente, si es que algo tiene esa relación de no ser, ¿sí? Una forma, ¿sí? Entonces, finalmente, entonces tiene no ser, ¿sí? Bien, a ver, entonces, esto está en la afirmación 5 y esto en la 8. Ahora, veamos acá, ¿sí? Si es que X es existente, y ahí se concluye, tiene el ser existente, ¿sí? ¿Ya? Simplemente a partir de el es, la cópula, pasamos acá. Tiene un tipo de ser, ¿ya? Y por lo tanto, tiene ser. Entonces, aquí cercenamos nuevamente la forma con respecto a la cual la entidad esta de aquí mantiene esta relación de tener un ser, ese ser, y a la final no interesa qué tipo de ser tenga, entonces tiene ser. ¿Sí? Esto se afirma en las líneas 6 y en las 7. Bueno, no líneas, sino en las oraciones 6 y 7 que están en el pasaje que les leí anteriormente. Y por último, simplemente sacamos tiene ser, tiene no ser. Entonces, ambas cosas, y esto se afirma en la 12. Ahora, lo que quisiera que ustedes no pierdan de vista son las siguientes implicaciones que son importantes. Fíjense, cuando hablamos de algo que no existe, ¿sí? No es existente, ¿sí? Si es que partimos de esta premisa, es inexistente, vamos a concluir, tiene ser, ¿sí? Si es que algo no existe, entonces tiene ser. Y viceversa, también, por otra parte, si es que algo existe, ¿sí? Es decir, tiene ser, y ahí se concluye, tiene no ser, ¿sí? Entonces, estas dos consecuencias son obviamente contradictorias. Lo que no existe, existe, y lo que existe, no existe, ¿sí? Bueno, y precisamente justo eso es lo que se concluye acá. Tiene ser y tiene no ser. Tiene ser y tiene no ser, ¿sí? Entonces, sea que exista o no exista, se va a concluir que existe y no existe, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense cómo, y obviamente este X es lo uno. En el Parménides, las reflexiones, los argumentos que está utilizando Parménides son con respecto a lo uno, aquella forma fundamental, central, que desplaza a la forma del bien, que era la más importante en el periodo medio. Bueno, esto en el Parménides, y como vemos, si es que en el periodo medio creyó que en el mundo de las formas no hay contradicción, la fuerza de su pensamiento
de la evolución de su pensamiento le hizo o le llevó a Platón a cambiar esa ontología media y en su vejez pensó que también el mundo de las formas es contradictorio, no solo el mundo sensible. Y para terminar esta tutoría, quiero avanzar al sofista y ya por cuestión de tiempo me limitaré a las ideas principales. El, el título del libro nos está diciendo que una de las preocupaciones que tiene Platón es bueno, no solo en su vejez, sino también está presente en la República, en otros pasajes, es ¿qué es lo que hacen los sofistas? Los sofistas, eh, para Platón, engañan, dicen cosas falsas. ¿Y cómo es posible? ¿Y qué es la falsedad? ¿Qué es un pensamiento o un enunciado falso? ¿Y? Pues, a ver. Eh, a a ver, para decirlo de un modo directo e inmediato, decir lo falso es decir cosas que no son. ¿Sí? O al revés, el decir de cosas que son, que no son, y decir cosas de cosas que no son, que son. Bien. Ahora, eso significa que, ahora, sí, pero, bueno, en vez de decir, podríamos también poner el verbo pensar. Nos da igual. Ahora, estamos hablando aquí de cosas que no son o cosas que no existen. Pero Platón se pregunta, ¿es posible pensar el no ser? ¿Es posible hablar del no ser? Ya, este problema también aparece en el Parménides y vimos en la primera tutoría cuál era la opinión que tenía el propio Parménides, ¿sí? Al respecto. Entonces, tanto en el Parménides como en el Sofista, Platón afirma lo que se llama lo que se conoce con el nombre de la tesis del correlato. Para que sea posible la falsedad, eh, aquello que hacen los sofistas, que andan engañando a la gente, entonces debería existir el no ser. ¿Sí? El no ser tendría que ser real. ¿Sí? El no ser existe. Obviamente esto va en contra de Parménides y fíjense la relación que hay entre esta caracterización de la falsedad y esta conclusión. ¿Sí? Les decía que la falsedad se da en el pensamiento o en el lenguaje. Esto es algo, podemos decir, subjetivo, humano,
por una parte tenemos lo que es el lenguaje y por otra parte lo que es nuestro intelecto. Y de ahí pasamos a una conclusión ontológica. Lo que interesa, por una parte, es dilucidar en qué consiste la falsedad. Y ese es uno de los elementos. ¿Sí? La falsedad, ¿qué es lo falso? Y reflexionando sobre las condiciones de posibilidad de la falsedad, llegamos al no ser, como algo ontológico. ¿Sí? Entonces, para explicar el lenguaje o el pensamiento, tenemos que postular el no ser como uno de los ingredientes de la realidad. ¿Sí? Ahora, en el transcurso de esta dilucidación, Platón relaciona la alteridad con el no ser. La alteridad es ser otro. ¿Sí? Toda cosa no es otra. ¿Sí? O expresado de otra manera, cualquier entidad del tipo que sea, una forma o un ente sensible, es otra cosa que una segunda entidad. ¿Sí? Por ejemplo, puede decir, la cortina no es la puerta, la computadora no es el libro. ¿Sí? La computadora es otra cosa que el libro. La cortina es otra cosa, es decir, es diferente, es distinta de la puerta. ¿Sí? Entonces, Platón habla de la alteridad o de la diferencia. Cualquier entidad es diferente de las demás, no es las otras cosas y por lo tanto no es. ¿Sí? Toda cosa no es porque es diferente de las otras. ¿Sí? ¿Ya? Bien, entonces, todo es inexistente. ¿Sí? Fíjense, si es que hay algo que mantiene una relación de alteridad con respecto a una segunda entidad, si esta alteridad, ¿sí? A ver, es ser otro, ¿sí? Esta alteridad le hace no ser. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que la alteridad o la diferencia sea lo mismo que el no ser, o que el no ser se reduzca a la alteridad. ¿Sí? Son dos formas diferentes. Obviamente la alteridad está presuponiendo o acarrea el no ser, ¿sí? Pero no son lo mismo. Podemos decir que la propia existencia es diferente del movimiento, diferente de la identidad. La existencia es diferente de otras cosas. Y ese ser diferente o ser otra cosa que una segunda entidad, a la existencia le hace no ser. ¿Sí? Bien, fíjense cómo aquí, aplicado este razonamiento a la propia forma del ser o existencia,
¿sí? La existencia no es el movimiento, no es el reposo, ¿sí? La existencia no es la diferencia y por lo tanto, la existencia no es. Por lo tanto, tiene no ser. Lo que existe no existe. La existencia misma no existe. ¿Sí? La existencia como una forma, ¿sí? Como una forma, al igual que el movimiento o el reposo, etc. Bueno, entonces, el no ser aquí se reconoce como una de las formas que habitan ese mundo intelectual. Bien, estimados estudiantes, ya estoy sobre la hora. Voy a terminar aquí mi exposición tercera. Les resumo. Estos dos diálogos, tanto de Parménides como del sofista, son del periodo de la vejez de Platón. Y hemos visto cómo, movido por esas reflexiones que hizo Platón en su periodo medio de adulto, tuvo que introducir la contradicción en el propio mundo de las formas. Lo que en el periodo medio, en el Fedón y la República, eso era impensable por una autocrítica, por una reconsideración de su propio pensamiento. Platón llegó a contradictorializar ese mundo de las formas subsistentes. Bueno, obviamente creo que está por demás ese comentario de que si nosotros no disponemos de una lógica que tolere la contradicción, entonces todos estos argumentos van a ser simplemente unas falacias, unos non sequiturs, pero creo que si nosotros creemos que el mundo es contradictorio, y no solamente el mundo sensible, sino también el mundo inteligible, entonces tenemos que cambiar de lógica. Pasemos a otra lógica que nos permita hacer justicia a esta manera de comprender la realidad o el ser, como es la que nos está expresando Platón en los diálogos que hemos visto en esta noche. Bien, entonces nos quedamos aquí. Muchas gracias.